abrirá tu mente. El Dr. Bruce Lipton predice el destino inmediato de la humanidad. Geometría fractal. La literatura moderna nos ha programado con la creencia de que el espacio es la frontera final. Sin embargo, en la medida en que viajas en este complejo mundo de fractales, te das cuenta de que lo más importante es la creación de nuestra mente. Ella es la frontera final, la imaginación dirigida por la geometría fractal. Seguramente has oído muchas veces el concepto del mundo fractal y cómo se relaciona con la biología y la evolución. Entendamos dónde está lo fractal. Es la geometría, las matemáticas y de cómo ubicas la estructura dentro del espacio. De modo que si vamos a hablar acerca de la naturaleza, de la estructura y la evolución de la naturaleza psíquica, ¿cómo integramos eso dentro del espacio? Bien, necesitaríamos usar las matemáticas de la geometría, pero la geometría que todos hemos aprendido en la escuela, llamada euclidiana, y con la cual estamos familiarizados, es la que usa cubos, esferas, conos, superficies planas, líneas rectas y puntos. ¿Y qué es lo que creamos con esa estructura? Los edificios donde vivimos, las maquinarias que hemos construido, los objetos hechos por el hombre que tienen su origen en la geometría euclidiana. Pero ¿saben? Lo interesante es que con esa geometría euclidiana no puedes crear naturaleza. En el modo de pensar de los 70 del siglo XX, cuando el matemático Benoit Mandelbrot trabajaba en los laboratorios de la IBM, trajo del pasado una comprensión de las matemáticas a las cuales denominó geometría fractal. La idea de la geometría fractal no fue creada por Mandelbrot. De hecho, esa idea viene de las postrimerías del siglo XVIII, de 1700. ¿Por qué le tomó tanto a esa noción entrar en nuestro mundo? La respuesta es profundamente simple. Cuando creamos objetos geométricos, los ponemos sobre el papel milimetrado y nos valemos de puntos. Y la idea es que cada vez que resuelves una ecuación, pones un punto en ese papel milimetrado. El asunto es que ver cómo luce lo fractal a partir de esa geometría requiere de miles y miles de puntos, lo cual te llevaría años de trabajo diario, todo el día, creando puntos y más puntos, hasta que puedas captar cómo se ve la realidad fractal. La cosa es que nadie había visto un fractal. Eso estaba en la imaginación matemática. Pero a mediados de los 70, cuando Mandelbrot trabajó con IBM, tuvo acceso a las últimas y más avanzadas computadoras. ¿Y qué hizo? Puso en esas computadoras la información sobre los fractales de las matemáticas antiguas, y cuando resolvió las imágenes provenientes de los fractales, se voló la mente, porque por primera vez había ecuaciones matemáticas que crearon lo que parece ser la naturaleza. Creó organismos, árboles, conchas y plantas, y todo provenía de la ecuación matemática. Y así, de súbito, se produjo una comprensión de que la naturaleza se construyó a partir de la geometría fractal. Pero, ¿qué es la geometría fractal? Bien, puedo decirles simplemente esto. Lo que ustedes aprendieron de las matemáticas.
matemáticas euclidianas, estaba todo basado en lo que llamamos unidades de dimensión, de modo que la idea es que un objeto puede tener 3 dimensiones, como un cubo o una esfera, o puede tener 2 dimensiones, como una superficie plana, o puede tener una sola dimensión, como una simple línea. Y de hecho hay incluso algo denominado dimensión cero, que es solamente un punto. Y yo me digo, está bien, es interesante usar estas matemáticas con las cuales trabajamos, unidades dimensionales completas de 3, 2, 1 y aún 0 dimensiones, pero lo que es ciertamente sugestivo acerca de los fractales es que requiere de una geometría totalmente diferente. Para darles un ejemplo acerca del significado de esta nueva geometría, déjenme mostrarles esto. Si comienzo con un pedazo de papel, diré que este representa un objeto bidimensional. Si lo arrugo, podré decir que veo un objeto tridimensional. Bien, eso es interesante, porque solo se trata de una ilusión. No se trata de objeto tridimensional y tampoco es ya más un objeto. Es algo entre 2 y 3 dimensiones. Es un objeto de 2 dimensiones y media. Ahora, imaginen un cartón achatado envuelto por una cuerda, que representa un objeto bidimensional. Si voy desarrollando la cuerda, quedaré solo con objetos unidimensionales que parecen bidimensionales. Ya no es una cuerda unidimensional, ni un área achatada bidimensional, sino un objeto de 1 dimensión y media. Pero esperen, noten que estamos hablando de fracciones de dimensiones, no unidades enteras como 1 o 2 o 3 dimensiones. Es como una dimensión de 1 y medio, 2 y medio o 3 y medio. Ahora yo les digo que necesitan una nueva geometría que tenga que ver con geometría fraccional. Esa es la palabra base para el concepto denominado geometría fractal. Pero lo que es único en ella es que todo se basa en una simple ecuación que se repite una y otra vez, y es denominada ecuación iterativa. Una ecuación que trata de resolver un problema matemático mediante aproximaciones sucesivas a la solución. De modo que básicamente lo que usted tiene aquí es una ecuación que resuelve esa ecuación y toma la respuesta de esa ecuación, la vuelve a introducir en la ecuación y la resuelve de nuevo. Obtiene otra respuesta que vuelve a introducir en la ecuación y la resuelve de nuevo. Y básicamente se puede hacer esto infinito número de veces. Voy a darles un simple ejemplo con el cual probablemente ustedes han jugado en sus mentes durante años. Tomen una línea, córtenla por la mitad, y esa es la ecuación. Pero luego, tomen el resultado de ese corte, pónganlo de nuevo en la ecuación, y tendrán una línea diferente que cortarán por la mitad, y obtendrán una línea más pequeña. Así que digamos que empiezo con una línea de un pie de largo, y la corto por la mitad, y así obtengo una línea de 6 pulgadas. Y ahora pongo de nuevo esa línea de 6 pulgadas en la ecuación, la corto por la mitad, y termino con una línea de 3 pulgadas. Si la tomo y la pongo de nuevo en la ecuación, terminaré una línea de 1,5 pulgadas.
¿Cuántas veces puedes hacer esto? Infinitamente. Así que la parte hermosa de lo fractal es que es básicamente matemáticas, incluyendo multiplicación y suma como el elemento primario de la ecuación. Y cuando repites esta ecuación, comienzas a obtener imágenes que puedes colocar sobre un pedazo de papel milimetrado y trazar cómo se verá esa geometría, siendo entonces el fundamento de esto el concepto de ecuación iterativa o repetitiva. Lo que voy ahora a mostrarles a ustedes es cómo se ve lo fractal en la medida en que ustedes se desplazan a través de este fractal y pueden ver cuán grande es su complejidad, pero también ver el carácter orgánico de este fractal. Piensen en una imagen de una montaña con nubes. Ustedes saben que no es una imagen real, es una ecuación matemática. Ustedes pueden reproducir la naturaleza de las nubes. También pueden tener un fractal que asemeje exactamente a una planta. Es una ecuación matemática, y aquí tienen un fractal real que pueden haber visto en su tienda de comestibles en forma de brócoli. Ahora, cuando se mira una imagen de un brócoli, lo que se ve son todos estos pequeños bultos en forma de pirámide. Y en cada bulto hay un bulto más pequeño, y este bulto más pequeño, ampliado, tiene la misma estructura que el bulto más grande. El ejemplo suministrado por el brócoli es el principio de la geometría fractal. Las imágenes en la geometría fractal están basadas en usar la misma ecuación y repetirla una y otra vez. La consecuencia de esta repetición es que la estructura fractal se repite a sí misma en diferentes niveles orgánicos, desde un nivel microscópico a un nivel macroscópico. Establecido el patrón fractal, se repite de forma similar en cada nivel de organización. Hay un antiguo dicho: como es arriba, es abajo. Este es exactamente el principio incorporado en la geometría fractal, un principio que postula que si usted observa cualquier estructura de un área fractal, comprende su organización, encontrará que dicha organización se repite a sí misma, cualquiera sean los niveles más bajos de la misma o los niveles más altos. En biología, esto es tan claro desde el simple hecho de que un cuerpo humano está formado por 50 trillones de células que son como un humano en miniatura, porque cada función desempeñada en su organismo está ya presente en el nivel más simple de una célula individual. Una célula que posee un sistema digestivo y excretor, un inmunológico, uno músculo-esquelético, uno endocrino y hasta un sistema reproductivo. ¿Por qué es relevante? Porque un humano es un fractal geométrico asociado a una célula. Estamos hechos de células y, sin embargo, nuestra estructura desempeña todas las funciones de ellas. El significado de todo esto es que si entendemos cómo funciona el cuerpo humano, podemos también entender la complejidad de la fisiología humana. Hay que reconocer en esa complejidad el mismo basamento estructural hallado en el nivel más pequeño del significado fractal. Para entender la evolución, debemos entender que es una naturaleza fractal en su estructura, sea que esa naturaleza evolucionó de un estadio primitivo a uno más complejo. Si observamos el nivel de lo fractal en lo inferior o superior de un humano, podremos entender quiénes somos, cómo llegamos allí y dónde vamos, porque lo fractal nos revela un patrón que es la manera mediante la cual vemos el mundo, de dónde ha venido ese mundo y a dónde está yendo. La evolución humana es un patrón fractal de la evolución animal y el significado de dónde proviene todo. De manera que, si entendemos la naturaleza de la evolución animal, también nos es dada la percepción del futuro de la humanidad. Aquí está otro hecho interesante. Un hecho establecido por las matemáticas, que si quieres un modelo de superficie bidimensional dentro de un espacio tridimensional, requieres de la geometría fractal.
De modo que no es extraño que la naturaleza sea en sí misma fractal, porque está revelando la expansión de la inteligencia. Y la inteligencia, en su nivel fundamental, es un área de superficie bidimensional llamada la membrana celular. Cuando consideramos la historia de esta membrana, vemos que la evolución no fue un continuo, lento e imperceptible modelo a partir de un simple organismo hasta uno más complejo. Lo que vemos es más importante, una nueva percepción. Digamos que la evolución tiene puntos de comienzo y de parada que se repiten. El comienzo crea algo, se detiene, crea algo de una manera diferente, se detiene, comienza de nuevo y así se repite. ¿Por qué es relevante? Porque cuando entendemos dónde está la civilización humana en este momento, entendemos que es un trastorno evolutivo porque estamos creando un nuevo punto de partida. En este paradigma evolutivo, la primera fase de la evolución humana fue hacer al ser humano lo más listo posible. ¿Cuánto cerebro podemos poner en un cráneo, considerando todos sus pliegues? Pensemos cuánto podemos empacar esa gran cantidad de superficie que es la membrana cerebral. Entonces la evolución humana se detuvo. ¿Por qué? Porque en esa primera fase había que encargarse de resolver ese problema de meter el cerebro en el espacio de un cráneo. Eso hizo al humano más inteligente. ¿Cuál es la segunda fase? Esta es la que digo que es la más importante y en la que estamos. Ella es una asamblea de humanos inteligentes formando una comunidad para compartir la conciencia, una comunidad que creará colectivamente un nuevo organismo. Sí, los humanos han finalizado su propia evolución como células, y cuando las células terminaron esta evolución, se habían unido a una nueva comunidad, una comunidad de 50 trillones de células que hacen el cuerpo humano. Y ahora que el ente humano, como una célula, está completo, el siguiente nivel de la evolución que estamos viendo en este momento es la unión de todos los seres humanos en un superorganismo llamado humanidad para formar y compartir una conciencia colectiva para hacer algo nuevo y más grande, que es donde estamos hoy en día. Por lo cual, si el mundo parece estar cayéndose a pedazos, ¿adivinen qué? Sí, se está cayendo, pero no es una mala noticia, porque la geometría fractal está creando una nueva estructura de la evolución humana, estructura que es la alianza de todos nosotros en ese organismo funcional llamado humanidad, donde cada humano es como una célula en el cuerpo de esa nueva existencia en marcha.